How you doing? ¿Cómo les va? So everybody thank Dan for doing this translation and making sure everybody can hear. Es un honor y un placer estar por acá traduciendo para ustedes. Y darle un aplauso para el traductor. I'm very, very excited to be here with all of you, the entire OmegapRO family. Estoy muy, muy contento y honorado de estar aquí con todos ustedes, la gran familia OmegapRO. I want to thank your management and your founders, Delaware, Andreas, and Mike, and all the other leaders that have made all of this possible. Quiero agradecer al corporativo, a la administración, a toda la gente que está haciendo posible este evento, Delaware, Andreas, Mike, toda la gente que hace que esto sea realidad. Give them all a big round of applause. Vamos a dar un aplauso a todos ellos. All right, before we get started, go ahead and have a seat. We're going to spend some time, do some training. You okay with that? Bueno, vamos a empezar con el entrenamiento. Vamos a tomar asiento. ¿Están de acuerdo con eso? Good. Muy bien. I'm not really an entertainer, I'm a trainer. No soy un entretenimiento, soy un entrenador. And my intention is to help you become a network marketing professional. Y mi intención es hacerte un networker profesional. Who'd like to become a network marketing professional? Raise their hands, please. Quien quisiera ser un networker profesional, ponga su mano arriba, por favor, ponga su mano arriba. All right, I want to do something a little different, if Muy it's bien. okay with the production team. Muy bien, vamos a hacer algo diferente si estamos de acuerdo con la producción. But I have to ask for all of your help, okay? Pero voy a requerir de su ayuda a todos ustedes. ¿Estamos bien? I would like to come off of this stage and down and walk around you, if that's all right. Voy a tener que caminar abajo al escenario con todos ustedes. ¿Estamos bien? It's okay? ¿Está bien? I just need you to do me a favor. Everybody's just got to stay in their seats, okay? Fair enough, because the whole arena here is going to have a fit if everybody's not in their seats. Y por favor, todos en sus asientos, nadie se levante. Es el único favor que les pido, que nadie se levante una vez estamos abajo. Okay? ¿Estamos bien? All right, give me 30 seconds. I got to Ok, come around here. Dame 30 segundos. Vamos a ver aquí cómo lo hacemos. ¿Todos bien? All right, fantastic. We'll get our pictures, we'll get our selfies, Fantástico. but I want to make sure you're taking notes. You going to take notes? Muy bien, vamos a tomar fotos al final, pero van a tomar notas. ¿Van a tomar notas? ¿Estamos bien? ¿Sí? All right, good. Muy bien. Listen, Escuchen, I've been involved in network marketing for a long time. he estado en la industria del network marketing por mucho tiempo. Ever since I was 23 years old. Desde que tenía 23 años. How many here are under 30 years old? Raise your hands. ¿Alguien aquí con menos de 30 años? Levante la mano. Levante la mano. Let's go. Vamos. Next generation. Esta generación. So when I got started, Cuando yo empecé, I had no money. no tenía dinero, I had no real education. no tenía una educación I real, had no real contacts. no tenía realmente muchos contactos, I had no experience. no tenía experiencia, I had no confidence. no estaba seguro de mí mismo. But what network marketing allowed me to do Pero lo que network marketing me permitió hacer, is it gave me a vehicle que me to dio, un, learn how to develop myself. me dio un vehículo para cómo desarrollarme a mí mismo. And guess what this opportunity is for each and every one of you? Y adivinen qué es esta oportunidad para todos ustedes. First and most important, Primeramente y muy importantemente, it's a vehicle for you to develop the best version of you. es un vehículo para desarrollar la mejor versión de ti. Second, Segundo, it's an opportunity to help others to do the same thing. es una oportunidad para ayudar a otros a hacer lo mismo. And yes, you're going to make some money. Y sí, vas a hacer dinero. Yes, you're going to be able to do fun things. Claro, vas a hacer muchas cosas divertidas. But if you become Pero si tú te conviertes a successful person here, una persona exitosa aquí, then you can get the money for as long as you want entonces tú puedes tener dinero cuando tú quieras, for the rest of your life. por el resto de tu vida. How many people are okay with doing well for the rest of your life? ¿Cuántas personas están de acuerdo con hacer lo que quieren por el resto de su vida?
So, let me Entonces- share a few things with you Permítame compartir con ustedes algo that made a big difference for me. que hizo una diferencia grandísima para mí. First thing I have to tell you Primeramente tengo que decirte, is network marketing is not perfect. ¿es el network marketing perfecto? It's not perfect. No es perfecto. It's judged, Está juzgado, it's misunderstood. lo malentiende la gente. Some people roll their eyes at you. Alguna gente te hace los ojos para atrás. How many people in your country ¿Cuántas personas en tu país? network marketing isn't really popular? Raise your hand. El network marketing no es muy popular realmente. Levante tu mano si tú crees eso. Now here's the question. Aquí, Why? Aquí está la pregunta, ¿por qué? Do you think it's because they're all stupid? ¿Tú crees que porque ellos son estúpidos? Or do you think ¿O tú piensas that maybe network marketing que quizás el network marketing could use some improvement? puede tener alguna mejora? See, if we do this right, it's no problem. Si tú y esto lo hacemos bien, no va a haber problema. But it's all the people who do it wrong Pero es todas las personas que lo hacen mal that gives the whole profession a bad que reputation. le dan a esta profesión una mala reputación. We say the product or service sells itself. Nosotros decimos que el producto se vende a sí mismo. Does it sell itself? ¿Se vende a sí mismo? Nope. No. If it did, they wouldn't need you. Y si se vendiera eso solo, no te necesitaría a ti. No te necesitaría. We help to educate the world. Tenemos que educar al mundo. We say building a network marketing business is easy. Nosotros decimos, construir el network marketing es fácil. Is it easy? ¿Es fácil? No. No. So we create this expectation in the world. We tell them it's easy. We tell them it's fast. Si creamos esta expectativa en la gente, que le decimos es sencillo, es rápido, We would do better to say, le haríamos mejor diciendo, this is hard work, este es un trabajo duro, but it's worth it. pero vale la pena. We would do better to say, Podríamos decirlo mejor. it's a low cost to get started, Tiene un costo bajo iniciar, but you have to work extremely hard pero tú tienes que trabajar muy fuerte in order to turn that work into a real business. para que puedas hacer que ese trabajo se haga negocio. You see the difference? ¿Ves la diferencia? So I will tell you, network marketing is not perfect. Tengo que decir, el network marketing no es perfecto, But if you have an entrepreneurial bone in your body, pero si tú tienes un espíritu emprendedor, it's better. es mejor. It's better than any other form of entrepreneurship in the world. Pero es mejor que cualquier otro tipo de emprendimiento en el mundo. And I will debate anyone, anytime. Y voy a debatir a cualquier persona en cualquier momento. You cannot beat what this model creates. Tú no puedes ser lo que este modelo crea. A lower price of entry. Una entrada del capital muy baja. Can you find more support for some other business? Puedes encontrar algún mejor soporte de algún otro negocio. Can you find something that has this much leverage? Tú puedes encontrar algún otro negocio que tenga este apalancamiento igual, Where you can earn this kind of money donde tú puedes ganar este tipo de dinero, that is this flexible? que es tan flexible como esto. Doesn't exist. No existe. Love you too. También te amo. So here's what I will tell you. It's not perfect, but it is better. Y esto es lo que te voy a decir. No es perfecto, pero es mejor. So some of you have an insecurity about this profession. Algunos de ustedes tienen algunas inseguridades de este negocio, de esta And profesión. here's how we change that. Y aquí es como cambiamos eso. You become a professional. Tú te conviertes en un profesional. And you become a Y professional. tú te conviertes en un profesional. One at a time. Uno al momento, uno cada We vez. fill your countries with professionals. Y llenamos tus países de profesionales. Building it right, building it strong. Construyéndolo bien, construyéndolo fuerte. And when you do that, Y cuando you haces eso, start to change the reputation of this great profession. Y cuando haces eso, empiezas a cambiar la reputación de esta profesión. Tahiti, that's a nice place. Hello, Tahiti. Ella es de Tahiti. How are you?
So, Entonces, second thing I want to tell you la segunda cosa que quiero decirte is if you're going to do it, es, si tú lo vas a hacer, you've already made a decision to join, but if you're really going to build a business here, si tú ya tomaste la decisión de entrar, pero si tú realmente vas a hacer un negocio aquí, decide to be a professional. decide ser un profesional. Decide to go pro. That's why we talk about go pro. Decide ser GoPro. Por eso es que decimos GoPro. Because there's a lot of tourists Porque hay muchos turistas that are involved in network marketing. que están envueltos en el network marketing. But if you decide to become a professional here, Pero si tú te decides ser un profesional aquí, you don't have to worry about paying your bills for the rest of your life. You tú really no te, don't. tú no te vas a preocupar por pagar tus facturas el resto de tu vida. So who's ready to go pro? Let me see your hands. Who's ready ¿Quién to está go listo pro? para hacerse GoPro, para hacerse pro? ¿Quién está listo para hacer GoPro? All right. Third thing I will tell you, like any profession in the world, Como la primera cosa que te quiero decir, cualquier profesión en el mundo, there are some skills that you need to develop. hay algunas habilidades que tú tienes que See, desarrollar. here's the thing. Mira, aquí I está. know there's a lot of people passionate, excited, right? Mira, te voy a decir, hay personas muy emocionadas y pasionales aquí. But I have a secret to tell you. Pero te voy a decir un secreto, Passion's not enough. la pasión no es suficiente. You can jump up and down all you want, Tú puedes brincar y saltar todo lo que tú quieras, but eventually you have to learn how to build this business. pero eventualmente tú vas a tener que saber cómo hacer este negocio. If you needed to have an operation, God forbid. ¿Está bien? If you needed to have an operation, Si tú tienes que tener una operación, God forbid, and you walked into the doctor and the doctor says, I'm really excited to do this operation for you. Dios no quiere que esto pase, pero si tú vas con el doctor y el doctor te dice, And you say, well, how long have you been a doctor? vamos a hacer la operación y tú le preguntas, ¿cuánto tiempo has sido tu doctor? He said, well, I didn't go to school. I'm just really excited. Y él te dice, pues yo no fui a la escuela, pero estoy muy emocionado de ser doctor. It's not a good situation. No es una situación buena. All of you need to develop some skills. But here's the good news. Lo que tenemos que hacer es desarrollar esas habilidades. Pero esa es una buena noticia, aquí está, una buena noticia. The skills here Las habilidades aquí are easy to learn. son muy fáciles de aprender. They're very easy to learn. Son muy fáciles de aprender. I was not a great student Yo nunca as a fui, young man. yo nunca fui un buen estudiante cuando era I've joven. learned them. Yo las aprendí, I've taught them to millions of people. las he hablado con millones de personas. You can learn them. Tú puedes aprenderlas. And as a matter of fact, I think they're the highest paying skill set in the world. Y te lo puedo decir, estas son las habilidades mejor pagadas en el mundo, te lo puedo garantizar. In comparison to the difficulty in learning it. En comparación con la dificultad que tiene aprenderlas. So, Entonces, whether you're a slow learner or a fast learner, this is good news for you. si tú eres alguien que aprende rápido o lento, esas son buenas noticias para ti. So there's only 7 fundamental skills that you need to learn. Just 7. Solamente hay 7 elementos fundamentales que tú tienes que aprender. Write them down if you're taking notes. Apúntalos si estás tomando nota. Skill number 1, Habilidad número 1, finding prospects. encontrar prospectos. Doesn't sound like a crazy skill, right? No se escucha como algo muy loco, ¿no? But you need to learn how De to aprender. find quality prospects. Pero tú tienes que ser bueno en encontrar prospectos. Skill number 2 Habilidad número 2 is inviting those people to take a look. es invitar a esas personas a que vengan a ver la oportunidad. Guess what our job is Adivina cuál es nuestro trabajo. in building a network marketing business? Do you know what it is? Cuando construimos un negocio en network marketing, ¿qué tú crees que es? ¿Qué crees tú que es? Let me tell you what it is. Here's what it is. Te voy a decir qué es. Education. Educación. That's all we do. Es todo lo que hacemos. We educate people to what we have. Nosotros educamos a la gente And once en lo they que tenemos. understand it,
they're going to say yes or they're going to say no. Y cuando It's ellos, very lo- simple. y cuando ellos lo entienden, ellos van a decir sí o van a decir no. Muy simple. So don't be worried about sales and don't be worried about recruiting. Be more worried about education. No estés preocupado por vender, no estés preocupado por prospectar. Ocúpate en educar. So, Entonces, finding prospects, number 1. encontrar prospectos, número 1. Inviting, number 2. Invitar, número 2. Number 3, Número 3. presenting. Presentar. You want to present what you have, Tienes que presentar lo que tú tienes. whether it's through a video or a Zoom call or a live meeting or sitting down for coffee. Y si es Zoom calls, vídeos, algún café, lo que tú tengas. Skill number 4, Habilidad número 4. follow up. Seguimiento. Our job, right, is education. Nuestro trabajo es educación. Let me give you something else for your notes. Déjame te digo algo más para tus notas. All business Todos los negocios is conversation. son conversaciones. You need to be in more conversations. Tú tienes que estar en más conversaciones. Guess what the skill of follow-up is all about? Adivina cuál es la habilidad para el seguimiento. Keeping the conversation going. Que tengas la conversación Don't let siguiendo. it stop. No permitas que se detenga. So you need to learn how to overcome objections, answer questions, but mostly we're just going to keep the conversation going. Tú vas a tener que aprender cómo vencer objeciones, cómo hablar con la gente, pero más importante es seguir con la conversación. Skill number 5, Habilidad número 5. helping a person get started. Vamos a tener una persona que inicie. Helping a person make the decision Ayudar a la persona que tome la decisión. to become a customer, Que se convierta en un cliente. to become a distributor. Que se convierta en un distribuidor. We want to help them skillfully make a decision that's going to be in their best interest. Tú vas a ayudarles a que se hagan de habilidades para sus mejores intereses. Skill number 6, Habilidad número 6. helping your brand new person get started fast. Habilidad, ayudar a tu nuevo prospecto a iniciar rápido. Something else for your notes? Algo más para tus notas. Success loves speed. Al éxito le encanta la velocidad. Do it fast. Hazlo rápido. Help them get started fast. Ayúdalos a iniciar rápido. Help them get some results fast. Ayúdalos a tener resultados rápido. The faster your organization moves, the more money you're going to make, the more success you're going to enjoy. Si tu organización se mueve más rápido, tú vas a hacer más resultados, vas a tener más dinero. And skill number 7, Habilidad número 7. promoting events. Promover los eventos. Events like this. Eventos como este. You know how proud I am of you ¿Sabes that qué? you all showed up ¿Sabes, in the middle of all these travel restrictions and masks and everything else. You came from all over the world to be here. ¿Sabes qué orgulloso estoy de ti por haber hecho el sacrificio de estar en este evento y con todas las restricciones y con todas las máscaras y con todo lo que hay? ¿Sabes que estoy orgulloso de ti? I'm proud of all of you. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. A lot of people could have been here, but you are. Pero muchas personas no pudieron estar aquí, pero tú estás. So what I learned in building my network marketing business, here's what I learned. Lo que yo aprendí de construir mi negocio de network marketing, eso es lo que aprendí. Whoever gets the most people to an event like this La persona que traiga más personas a un evento como este is going to win. va a ganar. So the next event, Entonces, el siguiente evento bring more people. trae más personas. The next Zoom call, La siguiente llamada Zoom get more people to attend. lleva más personas que estén ahí. The event El evento does the work for you. hace el trabajo para ti. You understand? ¿Tú entiendes? Imagine if you had 100 more people here at this event. Imagínate que tuvieras a 100 personas más en este evento. Your job would be much easier, wouldn't it? Tu trabajo hubiera sido mucho más sencillo, ¿verdad? You can go home. You don't have to be push all the time. Tú no hubieras estado que estar empujando todo el tiempo. So those are the 7 fundamental skills. Esos son los 7 elementos fundamentales y habilidades fundamentales. The other thing I've got to tell you before we start talking about leadership is this. La otra cosa que tengo que decirte antes de empezar con el tema de liderazgo es esto. Anything worthwhile takes time. Todo lo que vale la pena toma tiempo. Now you can make some money, Ahora tú puedes hacer dinero, but write this down in your notes. pero pon esto en tus notas. There's a big difference between an earner and a leader.
Hay una diferencia muy, muy grande entre la persona que genera y la persona que lidera. You could be earning and not be a leader yet. Tú puedes ser una persona que esté generando, pero quizás no seas un líder. And you've had unbelievable, tremendous growth, and you should be proud of what you've done so far. Y tú quizás tengas un éxito muy grande hasta este momento y debes estar orgulloso de ti mismo. But what I'm really interested in is how many of you become leaders. Pero lo que realmente me interesa es saber cuántos de ustedes se están convirtiendo en líderes. Write this down. Apunta esto. Earners are temporary. Los ganadores o la persona que los generadores son temporales. They come and they go. Entonces vienen y se van. Leaders are permanent. Los líderes son permanentes. Decide to differentiate yourself just from an earner, because here's what I learned early on in my network marketing career. Decídete a diferenciarte de los que generan. Esto es lo que yo aprendí en mi experiencia con network marketing. From time to time during your career, your income might take a lucky jump. Algunas veces en tu carrera tu ingreso pues va a subir un poquito. You're in the right place at the right time with the right products and services, the right leaders. Te va a ir bien, tienes buenos productos, tienes buen liderazgo, tienes buen momentum. And all of a sudden, you're making way more than you ever thought. Y en un momento tú estás generando mucho más de lo que tú pensabas. But you have to, when that happens, you have to quickly become the level of the earning that you're enjoying. Pero en algún momento te vas a tener que convertir en la persona, en el nivel de lo que estás ganando. Otherwise, guess what's going to happen? De una otra forma, ¿qué crees que va a pasar? The income's going to come back down to the person that you are. El ingreso va a bajarse al nivel de la persona que tú eres. So here's why I'm saying this. Y aquí es lo que te voy a decir sobre esto. Have a sense of urgency with this moment that we're in right now. Ten un sentido de urgencia sobre esto que te estoy comentando. It is a magical moment. Es un momento mágico. The entire world is looking for a way to be able to earn from home. El mundo completo está buscando formas de cómo generar dinero desde casa. In the last 2 years, the entire world is saying, please, I don't want to go back to that office. En los últimos 2 años el mundo está diciendo, por favor, no quiero regresar a esa oficina. They're looking for a vehicle. Están buscando por un vehículo. They've become, and I thought it was going to take 10 years, it took 2 years. Pensé que iba a tomar 10 años, pero tomó 2 años. The whole world opened their minds to taking a look at network marketing again. Todo el mundo empezó a ver al network marketing como una opción de nuevo. That's why I say you have to be busy having more conversations, because they're ready. Y es lo que yo te comentaba, tienes que estar en conversaciones porque ellos ya están listos. So all of this is exciting and all of this is fun. Todo esto es emocionante y todo esto es divertido. And go get that money. Y ve y toma ese Go dinero. build that team. Ve y construye ese equipo. Right? Go help your other people learn. Ve y ayuda a esas personas a aprender. But at the same time that you have this urgency, Pero al mismo tiempo que tú tienes este sentido de urgencia, I want you to combine that with some patience quiero que combines eso con algo de paciencia. as you become a real leader in this profession. Como te vayas convirtiendo en un verdadero líder en esta You profesión. might be a leader in some other area of your life, but you need to learn how to become a leader here. Quizás tú seas un líder en algún otro aspecto de tu vida o una carrera de tu vida, pero tú tienes que aprender a ser líder aquí. And that takes a little time, Y eso toma un poquito de tiempo. right? So be patient with yourself while you're enjoying the opportunity. Sé paciente con eso, pero siempre y cuando también disfrutes de lo que estás haciendo. And look, here's what I got to tell you. Y te voy a decir algo. When I Mira, look back, I've been around this profession for 34 years. cuando veo hacia lo que he hecho en esta profesión en los últimos 30 años, I've helped millions of people around the world. ayudé a muchas personas, millones de personas en todo el mundo. And I know what you do is hard. Y yo sé que lo que tú estás haciendo es difícil. And I know that it's Y lonely. yo sé que te sientes solitario a veces, And I know that it's emotional. te sientes solo, es un poco emocional a veces. There's lots of big ups and downs. Y hay muchos altos y bajos. It can be hard sometimes. Y puede ser difícil algunas veces. But I also have to tell you this. Pero también te tengo que decir esto. It's worth it. Vale la pena. The hard work is worth it. El trabajo duro vale la pena. The sacrifice is worth it. El sacrificio vale la pena. Being misunderstood, it's still worth it. Los malentendidos siguen valiendo la pena. It's worth it for the income you're going to be able to create.
vale la pena por el ingreso que tú vas a generar, the career you can develop, la carrera que vas a crear, the people you can help, las personas que tú vas a ayudar, the causes and charities you can contribute to, las causas, las caridades que tú vas a contribuir, the places you're going to be able to see, los lugares que tú vas a the poder visitar, friendships you're going to be able to las develop, las amistades que vas a poder desarrollar, the lives you're going to be able to touch. la vida que vas a poder tocar. You can help your community. You can help your town. You can help your people. Tú puedes ayudar a tu comunidad, tú puedes ayudar a tu gente. Pretty cool. Muy bueno. But you know what the biggest reason why it's worth it? Pero tú sabes cuál es la razón más grande por qué vale la pena. Let me tell you what network marketing did for me. Te voy a decir lo que, déjame decirte qué hizo el network marketing para mí. I barely escaped high school, Yo muy apenas pasé la secundaria, la escuela de educación media, bottom 10% of my class. el 10% de mi clase. de I los de had abajo. 18 jobs by the time I was 23 years old. Apliqué a 18 trabajos para a la edad de, how old you were? My brain was filled with excuses. Mi cerebro estaba lleno de excusas. I was great at blaming other people for my problems. Estaba culpando a todas las personas por mis problemas. And if you can imagine a big stone grinding wheel, Imagínate una rueda grande cavando. for me, network marketing was the grinding wheel. Para mí el network marketing era esa rueda de cavar. And I was the imperfect piece of metal. Yo era una pieza de metal imperfecta. And what I did is I leaned in Y lo que to hice network es, marketing, me recargué o me hice hacia el network marketing and it started to work on me. y empezó a trabajar en mí. It started to eliminate my excuses. Y empezó a eliminar mis excusas. I started to take responsibility instead of blaming other people for my problems. Y empecé a tomar responsabilidad en lugar de estar culpando a otras personas. I learned how to work. Aprendí cómo trabajar. I learned how to earn it instead of need it. Aprendí cómo ganármelo en lugar de necesitarlo. I learned how to become a leader, which I never thought I could be. Aprendí cómo convertirme en un líder que nunca pensé que fuera a ser. See, network marketing, my wife and I were independently wealthy. Mi esposa y yo éramos independientemente abundantes, ricos. But you could take it all away, Pero tú puedes tomar todo eso fuera and we'd quickly have it right back again. y lo podemos de nuevo generar. You know why? ¿Sabes por qué? Because of what network marketing forced us to Porque become. lo que el network marketing nos ha forzado a hacer. So it doesn't matter where you're starting today. No importa dónde inicies ahora. What matters is what this experience is going to do for you. Lo que importa es lo que esta experiencia va a hacer para ti. That's the big prize. Ese es el precio más grande. You excited for that? ¿Estás emocionado por esto? All right. So, let's talk about leadership. Bueno, vamos a hablar de liderazgo. Leadership, real leadership. El liderazgo, el verdadero liderazgo. There's a difference between an earner and a leader. Hay una diferencia entre el generador Some y el of you líder. are earners right now. Algunos de ustedes son los que están ganando en este momento. Let's talk about the path to leadership. Vamos a hablar del paso del liderazgo. Some of you are not even earners yet, not really, Ustedes, algunos no están ganando tanto, no están ganando tanto realmente, but you're here pero tú estás aquí, and you're hungry, tú estás hambriento and you're going to take the information from this event, go home and change your life. y tú vas a tomar la información de este evento y vas a cambiar tu vida cuando llegues a tu casa. All right. Muy bien. Isn't Dan doing a great job? Daniel está haciendo un buen trabajo. Give Dan a big round of applause. Come on, Dan. Aplausos para el It's not traductor. easy to do what he's doing. No es fácil hacer lo que se está haciendo. Thanks, Eric. All right. Muy bien. So, leadership is my favorite topic El liderazgo es mi tópico favorito. because ¿Por qué? a leader in this profession Un líder en esta profesión is very highly paid. es muy bien pagado. So I'm going to give you 5 characteristics Te voy, a dar, of a leader, in my opinion. te voy a dar 5 características de un líder en mi opinión. Write these down if you're taking notes because these 5 things are something that you should all aspire to master.
So, apunta esto porque esas son 5 cosas que tú deberías de aspirar a lograr. Number 1, Número 1, is they're independent. Understand? Independent? independiente. Yeah, Ajá. yeah. They're not needy. No piden ayuda tanto. They can go build the business on their own. Pueden construir su negocio por ellos mismos. They're not, they're still part of the team, but they can go do this with or without any help. Pero ellos pueden estar en el equipo con o sin ayuda. Okay, so that's number 1. Es el número 1. Number 2, Número 2, they're consistent. son consistentes. They show up. Se presentan. And not just for 2 weeks or not just for 2 days. No nada más por algunas semanas o algunos días. Their team can count on them. Los equipos pueden contar con ellos. They show up, they're there to help, they're there to continue to tell the story. Están ahí, ayudan al equipo y están siempre contando el proyecto. They're consistent. Son consistentes. Number 3, Número 3, they're a good problem solver. son personas que resuelven problemas Problems show rápido. up, they solve the problem. Se genera un problema y ellos lo resuelven. Now, some people think they're a good problem solver. Algunas personas piensan que son buenos resolviendo problemas. Because you know what they do? ¿Sabes lo que hacen? They have a problem, Tienen un problema, as quick as they can, they give it to somebody else. porque lo tienen y tan pronto como pueden se lo avientan a otra persona. That's not being a good problem solver. Eso no significa ser un buen resolvedor de problemas. That's just giving it to a good problem solver. Eso es nada más pasárselo a quien sí es un buen resolvedor de problemas. So just decide you're going to become a great problem solver. Entonces decídete a ser una persona que va a poder resolver problemas bien. Okay. Muy bien. One little tip for you. Un pequeño tip para ti. How many of you have somebody on your team that's always coming to you with a problem? ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien en su equipo que viene contigo para resolver un problema? Anybody? ¿Tiene alguno? ¿A quién Okay, más? here's the tip. You ready? Mira, aquí está el tip. ¿Están listos? The person who comes to you with the problem La persona que viene contigo con el problema is the problem. es el problema. I'm just telling you. Te estoy diciendo, nada más te digo. So 1, they Entonces, are independent. Número 1, son independientes. 2, Número 2, they're consistent. son consistentes. 3, Número 3, they're good problem solvers. resuelven los problemas bien, rápido. Number 4, Número 4, they have a big vision tiene una visión grande and the ability to communicate that vision to others. y la habilidad de comunicar esa visión a otros. You ever notice that about a leader? ¿Has notado eso acerca de un líder? They're always talking about vision. Siempre están hablando de la visión. Here's where we're going. Así es, vamos para allá. Here's why it's going to be great. Vamos, y eso es como It's va a ser okay, it's genial. not perfect now. Está bien, no es perfecto ahora. You know? Here's ¿Sabes? the future. Aquí está el futuro. Here's where we're taking this. Aquí es donde vamos a llevar esto. The message of every great leader in the history of the world, guess what it is? El mejor mensaje de cualquier líder en el mundo, adivina cuál es. There's a promised land, Es una tierra prometida and we can get there together. y vamos a llegar ahí juntos. There's a better way, Es una mejor forma de hacerlo and we can get there together. y vamos a llegar juntos. So, leadership, right? Liderazgo. The fifth element of a great leader El quinto elemento de un buen líder is they create action. es que ellos crean acción. I mean, really, what the leader's job Entonces, is to cause people to take more of the correct action than they would have taken. y el trabajo de un líder es realmente hacer que la gente genere mucha más acción de lo que todos están creando. That's all we're trying to do. Y es lo que estamos tratando de hacer. You know, I'll tell you, when there's a group of people and a leader shows up, they take more action. Cuando te digo, si hay un grupo y el líder se presenta, van a tomar más acción. That's how you really measure. Y eso es realmente como tú puedes medirlo. Are people doing the thing or not? ¿Las personas están haciendo las cosas o no? Okay, so those are the 5 big characteristics. Esas son las 5 más grandes características. Would you agree with me ¿Estarías that de- none of the 5 are impossible to learn?
¿Estás de acuerdo conmigo que de estas 5 no hay ninguna que sea imposible de aprender? Agree? ¿Estás de acuerdo? Now let me tell you something about this. Ahora déjame decirte algo sobre esto. And I don't know, raise your hands if you're one of the top earners. You're one of the top earners, right? Pongan su mano arriba si eres uno de los Yeah? top earners, de la gente que más gana en network marketing, aquí So- en omegapro. Will you keep your hand up for a moment? Puedes poner tu mano arriba si eres de los que I de just Blue want to ask Diamond, you a Blue Diamond hacia question. arriba. I want to ask you a question. O Diamond. How many people do you have on your team that have all 5 of these? Te voy a hacer una pregunta, a estos que tienen la mano arriba. ¿Cuántas personas de tu equipo tienen estas 5 habilidades Think through, características? okay? Piénsale, Think through. piénsale. How many about? ¿Cuántas? Hold up, fingers. Ponme el número, ¿cuántas personas? 10? 10. How about you? ¿Cuántas personas en tu equipo hay con estas habilidades? 10? Who else? Raise your hands. ¿Quién más? Pongan Bigger. su mano arriba, How much? con How números, many? ¿cuántos en tu equipo? 30? 30. You must be making big money. Yo, por favor, Big, vamos big teniendo money. muy buen dinero tú entonces. Yes. 2, 5? 5, 1, Uno. 3, 3. 5, 3, 2. These are top earners now. Aquí 5, gente que gana 2, bien. 5, 3, 3, 4, 4. Say that again. 50. 15, 16? 16. 5, 0? 50. How many is that? 50. That's a big number. Huge number. Es un gran número, muy grande. Now let me give you a secret. Ready? Te voy a decir el secreto. I've been collecting these little formulas for my whole career. I He love estado, these things. he estado colectando todas estas fórmulas toda mi carrera, pero te lo voy a decir. The average $1 million per year earner in network marketing La persona promedio que genera $1 millón al año en network marketing, averages about el promedio 20. es, en promedio, 20. 20. 20, Average. promedio. Not that many. No son muchos. So I want to ask you all a question. One, could you develop these 5 attributes of a leader? Te Could voy, you? y te voy a decir, ¿podrías tú generar estos 5 atributos en tus líderes? Yes or no? ¿Sí o no? 2, second question. Segunda pregunta. Could you identify people on your team that have the potential of being a leader and mentor them into these skills? ¿Podrías identificar a personas en tu equipo, ubicarlos, mentorearlos para desarrollar estas habilidades? Could you do that 20 times? ¿Podrías hacer eso 20 veces? What does your future look like if we do this? ¿Cómo tu futuro se mira si hacemos esto? Big numbers, Números grandes, stability, estabilidad, security, seguridad. right? So who was the one up here that said they had 30 or some big Aquí huge quién number? dijo que tenía 30 aquí, por acá. You did, right? Que tenía 30 How much líderes. you making? ¿Cuánto estás haciendo? ¿Cuánto estás generando? About 40K a month. 40 All right, so mil he's al mes. $500,000 a year. Él está haciendo $500,000 al año. So at $500,000 a year with 30, you said? ¿En $500,000 al año con 30 líderes, tú dices? 18, okay, 18. He's got 18. 18, entonces cambio 18. Here's what I will tell you. Es lo que te voy a decir. Your income's going up, isn't it? Yeah, Tu ingreso está haciendo para arriba. Está yendo. because you have more leaders than you have income. Porque tú tienes más líderes del ingreso que tú tienes. So the leaders will pull the volume up. Y los líderes van a poner el volumen hacia Everything arriba. good will Lo happen. van a empujar hacia arriba. Here's where it's scary. Esto es lo que asusta. You're making $1 million a year Tú haces $1 millón al año and you have 3 leaders. y tú tienes 3 líderes. You better hurry. Tú mejor te tienes que apurar. You better start developing some people, Tú tienes que empezar a desarrollar algunas personas. because if you don't, Porque si no lo haces, the income's going to come back down to the level of leadership. It has to. el ingreso que tú tienes va a bajar al número de líderes que tú tienes. Now, here's how you find someone that's worth spending time to develop into a leader. Estas son las cosas que valen la pena desarrollar en las personas que pueden desarrollar liderazgo. You're looking for 3 things. Tú vas a buscar 3 cosas.
Matter of fact, before I talk about those three things, Y de hecho, antes de que empiece a hablar de estas tres cosas, there's a crucial conversation that every one of you need to have with every person on your team, hay una conversación muy crucial que tú tienes que empezar a tener con los miembros de tu equipo. and especially with the brand new people that you're going to go involve when you go home. Y especialmente con las personas nuevas que están empezando en tu equipo cuando vayas a casa. I call this the crucial conversation. Yo le llamo a esto la conversación crucial. So please take notes with this Y por favor, toma nota de esto. and have this conversation with everybody in your team. Fair enough? Y por favor, ten esta conversación con todos los miembros de tu equipo. Part number 1, Parte número 1. congratulate them on their decision. Felicítalos por su decisión. Congratulations for joining this great organization. Felicidades por haberte hecho parte de esta organización. Tell them that you're proud of them. Diles que estás orgulloso de ellos. Tell them that they're the smart one. Dile que son los que son inteligentes. Tell them that they're taking charge of their future. Dile que están tomando cargo de su futuro. Tell them you admire their courage. Diles que los admiras por su coraje. That's part 1. Ese es uno. Part number 2 Parte número 2. is to explain your objective with them. Explícales el What's your objetivo con ellos. Melanie? So if I'm talking to Melanie, I'm going to say to her, listen, let me tell you my total focus, Si yo my hablo, goal. si yo hablo con Milani, yo le voy a decir, esta es mi meta. I want to help you to become independent from me as quickly as possible. Yo quiero que te conviertas en una persona independiente de mí tan pronto como sea posible. That doesn't mean we're not going to be friends, Eso no significa que no vamos a ser amigos, but I want you to be able to operate completely with or without me. pero yo quiero que te puedas hacer independiente y operar sin mi necesidad de mí. Do you agree that that's a good goal? ¿Estás de acuerdo que eso es una Yeah. buena meta? Sí. This is really an important point to make with every person on your team. Este es un muy importante punto que hacer con Because todos los if miembros de you tu equipo. don't have this conversation, you know what it looks like? Porque si no tienes esta conversación, ¿sabes cómo se ve? I work for you. Yo trabajo para ti. I'm here to do everything for Yo you. aquí voy a hacer todo para ti. Just tell me what to do. Entonces dime qué hacer. I'll go do it all. And they Yo voy a just sit hacerlo back todo. and they let you do everything. Y ellos nada más hacen para atrás y te dejan hacer todo a ti. That doesn't build a business. Eso no construye un negocio. So I'm going to say my goal is to help you become independent from me as quickly as possible. La conversación va a ser, yo te quiero ayudar a ti a hacerte independiente de mí tan pronto como Do sea you agree posible. that's a good goal? ¿Estás de acuerdo que es una buena Do meta? you agree? How long would you like it to take to become independent? ¿Qué tanto te gustaría que tomara para que tú seas independiente? At least as possible. Okay, but give me a number. What Tan would pronto you como think? sea posible. 6 months. Deme un número. Fantastic. 6 meses, fantástico. High five. Chócala. All right. So she gives me her time frame, and whatever time frame she gives me, if she says 5 years, Y cualquier número de que me diga, si me dice 5 años, that gives me a clue. eso me da una pista. If she says 5 days, Y si ella dice 5 días, I'm a little more excited, me empiezo a emocionar mucho más. right? So I'm saying, listen, I want to work with you as much as possible Y que yo le digo, mira, vamos a trabajar contigo tanto como sea posible to help you become independent from me para ayudarte a que te conviertas independiente de mí in the next 6 months. en los siguientes 6 meses. For me to work with you, I need 3 things, Para yo trabajar contigo necesito 3 cosas and they're very simple. y son muy simples. Number 1, Número 1, I need you to be willing. necesito que seas, que empieces a hacer las cosas proactivamente. I can't force you to be successful, No puedo esforzarte que seas exitosa. okay? ¿Ok? Number 2, Número 2, I need you to be coachable. necesito que seas entrenable. I'm not your boss, No soy tu jefe, but I can help you pero puedo move ayudarte faster to para get where you want to go, moverte rápido para que llegues a donde quieres llegar. but I can't work with you if you're not going to listen. Pero no puedo trabajar contigo si tú no vas a escucharme. This is a unique business, Es un negocio único. okay? So you're willing to be coachable? Entonces, ¿vas a ser entrenable? Fantastic. Magnífico. Number 3, Número 3. I need you to be hungry. Necesito que tengas el hambre, necesito que estés ambiciosa. I mean, just so hungry that you want to change, whatever it is that you want to change for you. Yo quiero que empieces a pensar en todo lo que quieres cambiar para ti. You don't need to be anything else. No tienes que hacer nada más.
Doesn't matter who you know. No importa quién conoces. Doesn't matter what your experience is. No importa tu Doesn't experiencia. matter your background. O tu Doesn't pasado. matter how much money you have. O cuánto dinero tienes. None of that stuff matters. Nada de eso importa. If you're willing, coachable, and hungry, that's enough. Si tú eres proactivo, coachable y entrenable, es todo lo que importa. That's why you're here? All right. Y es porque estoy aquí. All right. Yeah. So here's the thing. Y aquí está lo que te quiero decir. I work with people two ways. Yo trabajo con las personas de dos formas. If they're willing, coachable, and hungry, Y esas personas son proactivas, coachables y entrenables. I work with them personally. Y yo trabajo con ellos personalmente. And if they're not, Y si no son, then I work with them in a group. trabajo con ellos en un grupo. You can join the Zoom call, you can join the team page, you can be in the Facebook group. Te puedes unir a todos esos canales. I'll see you at the event. One second. I just lost the... No problem. 1 second. It's not, I can listen. Yeah. Yeah, he's figuring out the thing. But, It's battery. oh, wait. It's okay? Cool. I could go all day. Very exciting stuff. We got to wait for Dan the man. 1 second. One moment. Uno momento. Huh? That's right. Yeah, it's back. I'm back. All right, he's back. So, Muy bien. group time's no problem. En los grupos del Facebook, Zoom, no hay problema. You know, if you're not willing, coachable, and hungry, I'm not saying you have to be. Y si no eres proactivo, enseñable y aprendible, no, pues no hay problema. You'll get good value plugging into the group. Tú tienes un buen valor si te But if you conectas want a my esos, personal time, si te conectas a esos Zooms o a esos videos, pero si tú quieres mi tiempo personal and I want to just jump in and help you as much as possible, y yo te voy a ayudar lo más que pueda, I need willing, coachable, and hungry. y si tú eres proactivo, coachable y entrenable. So are you willing, coachable, and hungry? Yes. How many of you are willing, coachable, and hungry? ¿Cuántos de ustedes son proactivos y entrenables? Y están hambrientos, están con... How many of you, if you ask this of every single person on your team, they would all say, I'm willing, coachable, and hungry. Y si tú preguntas a cualquier persona de tu equipo, todos te van a decir, soy proactivo, soy entrenable. The whole team. Todo el equipo. Bunch of liars. Mentirosos. They are not. No lo son. No way. They say, yes, I'm Claro que no. willing. Okay, I need you to be on the Zoom. Well, I'm busy. Porque le dices, necesito que estés en el Zoom y va a decir, estoy ocupado. I need you to be coachable. Necesito que seas entrenable. Okay, here's how you go talk to friends and family. Y aquí es como tú tienes que entrenar a tu familia y dicen, bueno, no, así no puedo. Right? ¿Cierto? So here's the deal. Y bueno, aquí está el trato. Everybody tells me that they're willing, coachable, and hungry. Todos me dicen que son coachables. I entrenables. understand. I believe you. But here's how I'm going to find out. Aquí es como tú lo vas a encontrar, vas a saber cómo encontrarlo. I'm going to give you an assignment. Te voy a dar una asignación. Very simple little thing. Una cosa muy chiquitita, muy pequeña. And we'll see Y vamos a ver if you respond to the assignment si tú respondes, positively, si tú respondes a esa asignación then I'll give you positivamente, another one. te doy otra. And then another one. Y luego And then otra. another one. Y otra. And if you're not, eventually, Pero si tú no, eventualmente you can plug into the group time and we'll figure that out. vas al grupo y de comunicación y ya Fair empiezas a enough? trabajar con ellos. ¿Segura? All right. So here's what I do. She says, I want to become independent. Let's make it happen. Imagínate que ella dice, yo quiero ser mi independiente, vamos. She con todo. says, I'm excited. I'm going to take over the world. Where do you live? Y ella dice, vamos a todo. In Vamos a- Spain. que las She cosas lives in pasen. Spain. I want to go take this thing and crush it in Spain. Y ella dice- All right, fantastic. I'm excited. I got a new person in Spain. Right? Imagínate que ella dice, vamos a España. Y yo voy a decir, voy a tomar España. Y bueno, estoy emocionado porque tengo a alguien en España. So on a scale of 1 to 10, 10 being a really difficult assignment and 1 being a very, very simple, easy assignment, En la escala- I give her like a 7. En la escala de 10, 10 siendo la asignación muy, muy, muy importante y 1 siendo la más baja, le doy un 7 a ella. And get back to me by noon tomorrow. Regresa conmigo y habla conmigo en la tarde de mañana. Noon tomorrow comes. Viene la tarde de mañana. She doesn't call.
ella no me habla. I'm like, oh. Y yo estoy así como que, I used to be annoyed with yo this. solía molestarme por eso. Like, these liars, Y they decía, said they were going to do it. fíjese, estos mentirosos me dijeron que lo van a hacer. They didn't even last one day. I thought she'd last one day. Ni siquiera duran un día. Yo quería un día por lo menos. So I used to get annoyed, and I learned to have greater compassion. Y yo me solía molestar, pero aprendí a tener más compasión. Because sometimes they're just trying to make something happen by saying it. Porque unas personas nada más quieren que pasen las cosas por decirlas. And they went home and got afraid. Y se van a la casa y se asustan. It's okay. Está bien. So I contact her and say, hey, and they'll never say I was afraid. Y los contacto y digo, hey, no me digas They'll que say estaba somebody in my family asustada. got sick, or No me my digas que job called, mis papás se or enfermaron. they'll give you a whole list of excuses. No me des toda esta lista de excusas. Behind all that, she just got afraid. Detrás de todo eso, ella lo único es que se asustó. So instead of getting mad at her, judging her, Y en lugar de juzgarla, I'll lower that assignment from a 7 to maybe a 4. esa asignación se va desde un 7 quizás a un 4. If she doesn't do that, I'll lower it to like a 2. Y si no hace eso, pues lo pongo en un 2, baja la If she asignación. won't do that, I'll lower it to a 1. Y si no hace ese 2, pues yo la pongo en un 1. And if eventually she won't even do a 1, I will let her go. Y si eventualmente ni el 1 puede, pues la dejo ir. And encourage her to plug into the group stuff. Y la motivo a que se ponga en el grupo de comunicaciones. It's not my journey and it's not my responsibility. No es mi responsabilidad y no es mi trabajo. If she's successful, it's going to be because of her. Si ella es exitosa es porque ella lo va a querer. And if she fails in this business, that's going to be because of her. Y si a ella no le va bien este negocio es porque ella It's sí. not my responsibility. Esa no es mi responsabilidad. I'm here to connect. Me estoy aquí para conectar. I'm connecting her to a great opportunity. Estoy conectando a ella con una mejor oportunidad. And I wish her the best and I want her to win. Y le deseo lo mejor y quiero que gane. But I will tell you, I learned how to communicate differently Pero te diría que aprendería a comunicarme diferentemente when I stepped into leadership. cuando la ponga dentro del liderazgo. I speak in assignments. Yo hablo en los asignamientos. It's like a language. Es como un lenguaje. Every time I talk to someone, Cada vez que yo hablo con alguien, I include an assignment yo incluyo una asignación that will help them move forward in their business. que le va a ayudar a moverse hacia adelante en su negocio. And I will give you a challenge. Y les doy un reto. Every conversation you have with any person on your team, before that conversation is over, there should be an assignment. Con cualquier conversación que tú tengas con cualquier miembro de tu equipo, antes de que esa conversación termine, debe haber una asignación. The great Una tarea. leaders inside of your business, Los guess mejores what they do all day long? Assignment, 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 assignment. Los mejores líderes en tu organización es lo que hacen: asignación, tarea, asignación, asignación, asignación. First of all, give this woman a stand up, stand up. Por favor, Turn ponte around. de pie. She's Ponte de gonna pie. be a big Ponte de success. pie. Ella va a ser una Proud gran of you. exitosa. All right. Muy bien. Actually, assignments were the beginning for me. Y bueno, te diría que los asignamientos o las tareas fueron lo primero para mí. I learned every time I had a conversation, assignment. Yo aprendí que cada vez que tiene una And I would conversación, make them up as una I go. asignación. Maybe it's an assignment for them to get out of their head. Quizás es una asignación para ellos que se salgan de su cabeza. Maybe it's an assignment for them to go do something silly. O a lo mejor que hagan una cosa muy atrevida, muy loca. So they stop caring what other people think. Pues que quizás van a perder ese miedo a lo que la gente diga. Maybe it's, whatever the assignment is, it doesn't matter. Make a list of 5 people. Lo que sea que la asignación sea, haz una lista de 5 personas. So assignments, the first language. Second language, Lenguaje for número great 1, leaders, la asignación. La número 2, los líderes buenos, is the language of challenge. es el lenguaje del reto. If you hang around me, what you're going to find out real quick Si tú estás alrededor mío, tú vas a encontrar muy rápidamente is I'm going to challenge you. que te voy a retar.
I'm going to say congratulations on all your success, Te voy a decir muchas, muchas felicidades por todo tu éxito, but you can do better. pero tú puedes hacerlo mejor. And you know you can do better. Y tú sabes que lo puedes hacer mejor. I'm going to get in your face Voy a ponerme en tu cara, with love con amor, and say, come on, if we're going to get it done in 3 months, let's get it done in 3 weeks. y te voy a decir, vamos, si tú lo pudiste hacer en 3 meses, lo puedes hacer en 3 semanas. Instead of 3 weeks, let's get it done in 3 days. Y si lo hiciste en 3 semanas, mejor, ¿por qué no en 3 días? Let's get 10 cities launched inside of our country. Vamos a lanzar a 10 ciudades en nuestro país. Let's expand our business into every single country this company provides an opportunity. Vamos a arrancar la oportunidad en cualquier país que esta oportunidad pueda empezar. Let's get out of our heads and into action. Vamos a salirnos de esas ideas y tomar acción. If you're going to have 3 conversations, why don't we go have 100 conversations Y si vamos a tener in the 10 next 24 hours? conversaciones, ¿por qué no tienes 100 en las siguientes I horas? do this relentlessly. Hago todo esto incansablemente. If you're spending time with me, Si tú pasas tiempo conmigo, I'm going to challenge you. te voy a retar. I'm going to let you know you're playing small. Te voy a decir que estás jugando In bajito. love, I'm not going to judge you. I'm not going to be mean to you. I'm going to say, come on. No voy a ser grosero, simplemente voy a decir, You "Ay, got another level in you. vamos, tú tienes otro nivel más grande en Why are ti. you playing so small to the world? You're a absolute giant. ¿Por qué estás jugando bajito? Show the Tú eres world un that you're a gigante. giant. Muestra al mundo que tú eres un gigante. You know what I mean? Learn how to speak and challenge. That's part belief in the other person, and it's part getting into their head and having them imagine a bigger future for themselves. Mi tarea es poner en la mente de ellos que tienen un muy buen futuro delante de ellos. So language number 1 is the language of assignments. Language number 2 El lenguaje número 1 es el lenguaje de las asignaciones. El lenguaje número 2 is the language of challenge. es el lenguaje del reto. Think about somebody you could challenge. Piensa en Today. alguien que puedes retar hoy. If they're not here, Si no están aquí, call them up si no están and aquí, give them a challenge. llámales y dales un reto. Maybe it's una the tarea. next rank. el Maybe it's siguiente. bringing in some more people. Maybe it's adding some more customers. Quizás es el siguiente rango, quizás es agregar más volumen, quizás es hacer Maybe algo. it's facing their fears. Quizás es enfrentar sus miedos. All kinds of challenges. Cualquier cantidad de retos. If we hang out, Si nosotros pasamos just tiempo know conmigo, it's coming. Anybody who here knows me knows I'm going to mess with you. For real. sí, los que saben, que me conocen, yo no soy las personas que juegan. Yo te lo digo de verdad. Third language Lenguaje número 3 is the language of story. es el lenguaje de las historias. You can give people facts and information all you want. Tú le puedes decir a las personas información, hechos, lo que tú quieras. Great leaders talk in stories. Los líderes geniales hablan con historias. 2 kinds. 2 tipos. Here's an example of somebody who didn't take the action and they ended up with a worse situation. Aquí hay una persona que en historia que no tomó las acciones y que no hizo lo necesario. And here's a story of somebody who did take the action and changed their life. Y aquí está la historia de quien sí tomó acción y cambió su vida. Let me tell you my story. Déjame decirte mi historia. Let me tell you her story. Déjame decirte la Let historia me de tell ella. you his story. La historia de él. They talk. If you think about leaders now. Think about a real good leader that you respect in this business. Piensa realmente de un líder que tú respetes y admires en este negocio. How many stories are they saying En and esta how industria. often? ¿Cuántas historias dicen? ¿Qué tan a menudo lo dicen? All the time. Todo el tiempo. Learn to speak in story. Aprende a hablar en historias. The 4th language of great leaders El cuarto lenguaje de los grandes líderes is the language of vision. es el lenguaje de la visión. When you get this right, Cuando tú lo haces esto bien, people will join you las personas te van a unir a ti for your vision por tu visión, more than they do for the company. más que por la compañía. Your vision. I'm not talking about the company's vision. No estoy hablando de la compañía, la visión de la compañía, estoy hablando de la visión I'm tuya. not talking about your upline's vision. No estoy hablando de la visión de tu offline, I'm talking about your vision. estoy hablando de tu visión. Here's where we're going. Aquí es donde vamos. Here's why it's worth it. Aquí es porque esto vale la pena. Here's why it matters. Aquí está porque esto vale la pena. Y es Here's what we're importante. going to do together. Aquí está porque lo vamos a hacer juntos. Here's how this is going to change our lives and other people's lives. Aquí está porque vamos a cambiar la vida de muchas When you personas. get this right, Si tú te haces esto bien,
they won't even care what you're selling. no se van a importar qué estás vendiendo. They just want to be around you Ellos nada más van a querer estar because of your vision. alrededor de ti por tu visión. Think about the great leaders. Piensa sobre los grandes líderes, All they're talking about all day. todo lo que hablan todo el día. Here's where we're going. Esta es donde vamos. Here's why it's worth it. Aquí es porque Here's es what's going to look. Let me tell you what it looks like. Déjame You know what decirte they por qué es do? importante. They plant a mental picture in somebody else's mind. ¿Sabes lo que hacen? Implantan una visión dentro de la And mente they de las speak personas. so clearly that everybody can see it. Y es- They went from being blind to being, I can see it. It's not real yet, Y but hablan, I can see it. hablan invisiblemente porque pueden ver lo que está más adelante y lo pueden ver. Not only can I see it, but I believe it. No solamente lo puedo ver, pero lo puedo creer. Or his vision's so strong O su visión es muy fuerte, that I might not be able to see it yet, but I can see he believes it. pero quizás no pueda verla aún, pero yo sé que él lo ve. So I'm going to borrow his belief until mine's strong enough. Pero voy a tomar su visión y lo voy a hacer fuerte en mí mismo. You want to become a great leader? ¿Tú quieres convertirte en un líder grande? Genial. Learn how to speak in the leadership languages. Aprende a hablar en los lenguajes del líder. The language of assignment, the language of challenge, Lenguaje de asignamiento, lenguaje del reto, the language of story, lenguaje de las historias, the language of vision. el lenguaje de la visión. And when you get great at this, Y que tú te haces bueno en esto. here's what I'm going to say. How many of you host a Zoom call at some point? ¿Cuántos de ustedes han hecho una llamada Zoom en algún momento, en algún punto? ¿Cuántos de ustedes han hecho llamadas Zoom calls? All right, here's the challenge to you. Aquí son los retos para ti. Next Zoom call, Siguiente llamada de Zoom. put all 4 languages in that Zoom call. Implementa los 4 lenguajes. Don't let that Zoom call end No permitas que ese Zoom se termine, unless you've given them an assignment. a menos de que terminen You've given them a challenge. el asignamiento, el You've reto. told them some stories. Que te cuentes una And you historia planted the vision. y que le implantes una visión. That needs to be every time. Every time. Eso tiene que ser every todo el time, tiempo, todo every el tiempo. time. When this becomes a part of you, Cuando esto se convierta en una parte de ti, you won't even have to think about it. tú no vas a ni siquiera tener que pensar en hacerlo. In the meantime, write it down. Put it in el- front of you so you remember. Al momento vas a tener que escribirlo, I want you to step into leadership here. pero quiero que te pares sobre el liderazgo en este momento. You know, when I first got involved in network marketing, here's the thing. La primera vez que yo estuve parte del nuevo marketing, eso es lo que pensé. I would just needed to make some money. Lo único que quiero es hacer un poquito de dinero. People join for inspiration, some people, and for desperation. Other people. Algunas personas se ingresan por la inspiración y otras personas por desesperación. I just needed money. Yo nada más necesitaba dinero. I hearing about all these people wanting to change the world. I just needed to pay my bills. Yo nada más honest. necesitaba pagar mis recibos. Es lo único que And I necesitaba. think that's fine. It's fine for you to just take care of your family, pay your bills. Y eso está bien. No está mal que tú quieras tener I needed to do responsabilidad. that first. Yo necesitaba hacer eso primero. And then I learned Y luego aprendí how to go beyond my own needs cómo ir más allá de mis propias necesidades and to become of service to others. y convertir esto en un servicio para otros. There's a great thing that happens Es una inside of our business. cosa genial que sucede dentro de nuestros negocios. When you get your needs met Cuando tú pones tus rodillas atrás and you pour yourself in to your team. y tú pones a ti dentro el equipo de tu negocio. I'll give you a confession. Te voy a dar una confesión. I never loved the recruiting process. Yo nunca me gustó el proceso de reclutamiento. I never did. I learned it. I'm world class at it. Yo lo emprendí y lo hice muy bien, nivel muy I could muy go importante. anywhere in the world and I could recruit, no problem. Puedo ir a cualquier parte del mundo y puedo reclutar a cualquier persona sin Don't problema. need to know the language, don't need to know anything. No necesito saber el lenguaje, no necesito saber nada. Drop me in with a parachute, I could build a team. Aviéntame en un paracaídas a cualquier parte y lo puedo hacer. But I didn't love it. Pero no me gustaba tanto. I did it. One of the biggest lies in all of entrepreneurship. Una de las más grandes mentiras en el mundo del liderazgo, You know what it is? ¿saben cuál es? Only do what you love. Solo haz lo que te gusta. It's the biggest nonsense ever spoken. Es lo más sin sentido que nunca se ha hablado.
Do you think an Olympic athlete only does what they love? ¿Tú crees que un atleta olímpico hace nada más lo que 4 hace a.m. workouts, porque le gusta? O ice baths to get rid of the lactic acid? entrenamientos a las 4 de la mañana, hacer un baño de frío para que No. remover cosas. No. They're willing to do what is necessary for what they love. Ellos están dispuestos a hacer lo que hace necesario para tener lo que aman. So I'm an introverted person. Yo soy una persona introvertida. I know it doesn't look like it, but I am. Yo sé que no se ve como eso, pero yo soy. And as an introverted Y person, como una persona introvertida, I struggled yo talking to a person that was focused on something else and wanting to get them focused on my thing. se me dificulta trabajar con personas que no están enfocadas en lo que yo quiero, en lo que I yo had to veo. like mentally prepare. I'm going to go recruit. Tengo que mentalmente prepararme, reclutar. But I was willing to do that. And you know why? Pero estaba dispuesto a hacer eso, ¿sabes por qué? Because I wanted to get to the other side. Porque estaba dispuesto a llegar hasta el otro lado. And the other side is El I otro lado see es- a person who's hungry and ready and willing and coachable. Veo una persona que está lista, que está entrenable, que está proactiva. And I want to lock arms with that Y person. yo quiero juntarme con esas personas. I want to give them everything I've got. Yo quiero darle todo lo que tengo. I want to build a relationship. I want to see the world with them. Quiero construir una relación y conquistar el mundo con ellos. So I was willing to do the uncomfortable thing to get to the thing that I loved. Y estaba dispuesto a dejar las cosas confortables para llegar a tener lo que amaba. And the greatest benefit? Y el beneficio más grande, Anybody ever go fishing? ¿alguna persona alguna vez ha ido a pescar? Anyone? Ever go fishing? ¿Alguna persona? Punto de mano arriba. So I grew up fishing as a young boy. Yo aprendí a pescar cuando era joven. You put the bait on the hook and you throw it into the water. Pones la carnada en el gancho y lo And you're tiras. like, oh, did I get one? Y lo dices, ay, agarré uno. No, just weeds. No, es nada más la hierba, las algas. Oh, did I get one? Ah, agarré otra. Agarré algo. No, just little fish. No, es un pequeño pescadito. Just little fish eating my bait. Comiéndose mi carnada. Oh, did I get one? Ah, agarré otro. And I was willing to go through, throw the line in, throw the line in, throw the line in. Because those of you who fished, hands again if you fished. Y estaba dispuesto a lanzar, pero imagina que todos los que ustedes que han pescado, pon la mano arriba. Come on. Pongan la mano arriba los que han pescado. Did you ever get a big one? ¿Tú alguna vez agarraste alguno grande? Where the line just goes boom. Cuando la caña se va así, pa, There's no doubt. y no hay duda. You know what excites me about what we do? Y lo emocionante que es de lo que nosotros hacemos, When I get one. cuando agarro uno, When somebody shows up that's willing, coachable, and hungry and wants to change their life. cuando una persona se muestre que es entrenable, que es Willing proactiva, to go to the next level. que está dispuestas a llegar al siguiente nivel, Willing to reinvent themselves. dispuestas a reinventarse a sí mismos, Willing to go past their fears. I admire it so much. dispuestos a pasar esos miedos. Los admiro demasiado And I love being a part of it. y me encanta ser parte de eso. That's what I love about this profession. Y It's esto the es lo que me greatest thing in the encanta de world. esta profesión, es lo más grande de este mundo. Yeah. Así es. So look, I want to give you 3 things Mira, te voy a dar to 3 close cosas this out. para cerrar esto. The journey to being a network marketing professional starts with a step. La experiencia de estar en el mundo del network marketing empieza con el primer paso It continues with your learning. y continúa con tu aprendizaje. 4 ways for you to learn. 4 formas para ti de aprender. Number 1, the best way for you to learn. Does anybody know? Número 1, la forma más importante de aprender. ¿Alguien sabe? La mejor forma de aprender. ¿Alguien Here's sabe? the best way. Esta es la mejor forma. By doing. The learning is in the doing. El aprendizaje está en You hacer do las it, cosas. you learn. You Si do tú it lo again, haces, you learn more. vas a aprender más. Si tú There lo are haces, no again, good experiences and no bad experiences. no hay buenas experiencias, no hay malas experiencias. Only learning experiences. Solamente experiencias de aprendizaje. You want to learn faster, do more. Tú quieres aprender rápido, haz más. Have more conversations. Get out there. More, more, more. Busca más conversaciones, sale allá afuera, haz más. Doing
is the best way to learn. Second best way, La forma más importante es hacer. La segunda forma es modeling. moldear. Follow somebody else that already is having the success that you want to have. Muéstrales a las personas que ellos pueden tener el mismo éxito que tú tienes. Do what they do. Haz lo que ellos hacen. Turn your brain off Tú apágales el cerebro and just pretend that you're that person. y pretende que tú eres esa persona. Copy them. Cópialos. In school, we got in trouble for copying somebody else's paper. En la escuela nosotros estábamos en problemas por copiar a alguien. In network marketing, you get rewarded for copying somebody else's En network techniques. marketing, a ti te dan premios por copiar a las personas. That's good, right? Vamos, está bien, ¿no? Number one, doing. Number two, modeling. Número 1, hacer. Número 2, moldear, modelar. Number three, best way to learn. Número 3, Teaching. enseñar. Teach someone else. Enseña a Even if you don't alguien have it más. all figured out. Inclusive- Take what I just shared with you, teach it to somebody else, and you will learn it. The teachers out there, who's been a teacher? ¿Quién ha sido aquí un maestro? ¿Quién ha sido Who maestro learns aquí? more, the teacher or the student? ¿Quién aprende más, el maestro o el The alumno? teacher. So Enséñalo. start teaching now. Empieza a enseñar ahora. Teach the next person. Bring them in. Start Enseña a la siguiente teaching. persona. Y Do trae a Zoom otra. call. Start teaching. Do a Facebook Live. Start teaching. Enséñalos por todos estos And you'll medios. start to get this information solidly inside of your Y head. tú vas a empezar a tener esa información sólidamente en tu mente. The fourth way to learn, La forma número 4 de aprender, study. estudia. And guess what everybody wants to do first? Y adivina qué es lo que todos quieren hacer primero. Study. Estudiar. It's okay. Está bien. It's all right. Está bien. Go do it. Pero ve y hazlo. And you'll learn so fast. Tú vas a aprender muy rápido. Anything you ever wanted to do. Todo lo que siempre has querido hacer. How much can you study dancing? ¿Cuánto puedes estudiar de bailar? Guess how you learned to dance? Adivina cómo aprendiste a bailar. By dancing. Bailando. Then you can model somebody else. But you gotta start moving. Y después puedes copiar a alguien más, pero después tienes que empezarte a mover. Some of you are waiting for this company to do everything for you. Algunos de ustedes están esperando que la compañía haga todo por ustedes. You gotta go do it now. Pero tú tienes que empezar a hacerlo tú también. ahora. Okay? One other piece of advice. Otra pieza, aviso, Be willing to do it messy. aprende a hacerlo desordenado. Be willing to do it before it's perfect. Aprende a hacerlo antes de que sea perfecto. Be willing to do it and maybe not have it all figured out. Aprende a hacerlo aún y que no sepas cómo hacerlo totalmente. The learning is in the doing. El aprendizaje es en hacerlo. Está en So hacerlo. 3 things, and then I'll see you at the party later. 3 cosas y te veo en la fiesta más tarde. Number 1, Número 1. every single one of you need to think Todos y cada uno de ustedes tienen que pensar bigger. más grande. Think bigger. Piensa más grande. Okay? The world is not served by you playing small. El mundo no surge por tú estar haciendo las cosas en pequeño. Give yourself permission to That- think about a bigger rank. Date a ti mismo el permiso de pensar en un rango más grande. Let me give you a quick exercise. Déjame darte un ejercicio rápido. If you took your monthly income, Si tú tomas tu ingreso mensual, January of 2023, enero del 2023, I want you to write down on a piece of paper what would be success to you. quiero que, What number would be a success? Would you look back and say, you know what? That was pretty good. quiero que apuntes qué es lo que realmente sería exitoso para ti al 2023. ¿Qué es Write lo it que tú down. pensarías? Apúntalo. Write down what that number would be. Apunta qué ese número podría ser. ¿Cuál fuera ese número? How much are you making 12 months from today? ¿Cuánto harías en 12 meses desde ahora? Got it? You write it down? ¿Lo tienes? ¿Lo apuntaste? Now, what kind of a person do you have to become in order to be able to make that money? Ahora, ¿qué clase de persona te tendrías que convertir para tener esa clase de dinero? How big does your team need to be?
¿Qué tan grande debería ser tu equipo? What kind of leaders do you need to develop? ¿Qué tipo de líderes tendrías que desarrollar? What habits need to change? ¿Qué hábitos tendrías que cambiar? Okay, got it? ¿Ya lo tienes? Now go on a piece of paper Ahora, ahí en el papel, and double the number. ponle 2 veces el número. Duplícalo. Okay? Write it down. Júntale. Some of you don't even have the courage to write this down. Algunos de ustedes ni siquiera tienen el valor de apuntarlo. Put it in your phone. Ponlo en tu teléfono si quieres. Now double the number. Now I want you to think, what do you have to become to make that thing happen? Duplica ese número y ahora te quiero preguntar, ¿qué es lo que estás dispuesto para llegar a ese número? How big does your team need to be? ¿Qué tan grande tiene que ser tu equipo? How many leaders do you need to develop? ¿Qué tantos líderes tienes que How many desarrollar? countries are you open? ¿Cuántos países tienes que abrir? What needs to change in you? ¿Cuál es el cambio en ti? Now, Ahora, go back to your piece of paper, vuelve a tus apuntes, double it again. vuélvelo a duplicar. Now this might seem silly. The number's just silly, right? Esto parecería un poco tonto, pero los números parecen eso, pero You have to put it on paper to be able to start to ask the question, what do I have to become for this to be real? Pero aunque parezca así, tú tienes que poner en tu mente qué es lo que tengo que hacer para que esto sea real. I can't tell you how many people I've coached over the course of the last 10 years No podría decirte cuántas personas le he dicho a lo largo de estos años that achieved their double-double. que llegaron a ese doble. The double-double is there for you if you'll give yourself permission. Ese doble está ahí para ti si tú te das permiso a ti mismo. You got to think bigger. Tú tienes que pensar en grande. Number 2, Número 2, every single one of you todos y cada uno de ustedes needs to be stronger. tienen que ser más fuertes. This is not a time for you to act weak. Este no es un momento para actuar débilmente. You're not weak. Ustedes no son débiles. Stop pretending that you're weak. Para de pretender Stop que eres, pretending that you're shy. para de pretender que eres Stop tímido. pretending that you're not a good Para leader. de pretender que no eres un buen líder. Stop it. Deténlo. Párale. Stop hiding your light. Be stronger than your circumstance. Put your chest out, your shoulders back, your chin up, and take charge. Detente de estar haciendo todo esto. Toma responsabilidad. Stop waiting for somebody else to come and rescue you. You rescue you. Detente por estar esperando que alguien venga y te rescate. Tú rescate a ti mismo. You don't need your upline. You don't need any of that stuff. Tú no necesitas a tu offline. Tú no necesitas nada de eso. One person who's made a decision is enough. Una persona que tome la decisión es suficiente. Do you understand what I'm telling you? ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Who's ready to be stronger? Say aye. ¿Quién está listo para ser fuerte? Digan All arriba. right. And finally, I'll tell you this. Y finalmente te voy a decir esto. Every one of you need to move faster. Todos ustedes tienen que empezar a mover más rápido. Success loves speed. You gotta go. El éxito le encanta la velocidad. Tú tienes que darle. If you're gonna get to the rank anyway, get it done. Si tienes que llegar a ese rango de cualquier forma, hazlo. If you're gonna bring in 20 or 50 or 100 people, get it done. Si tienes que meter a 10, 100 personas, hazlo. Slow and steady does not win the race. Despacito y seguro no va a ganar la carrera. Slow and steady will starve you to death. Despacito y seguro no va a darte los resultados. Any great entrepreneur will tell you speed matters. Cualquier emprendedor te va a decir la velocidad importa. And speed is something you can control. Y la velocidad es algo que tú puedes controlar. If you give yourself permission to go there. Si tú te das el permiso de llegar ahí. You gotta move faster. You gotta be stronger. Tienes que moverte rápido, tienes que ser fuerte. And you gotta think bigger. Y tienes que pensar más grande. Now, let me tell you this as I close. Déjame decirte esto como ahorita para cerrar. I love your passion. I can see it in your eyes. I can see that you're just shaking, ready to go. Me encanta Tear tu this thing pasión. apart. Me encanta tu pasión. Puedo verte tu emoción y que quieres hacer que todo pase. I will tell you that passion tied with skills, Te voy a decir esto, esa pasión amarrada con habilidades, with the right determination con la determinación correcta and the right focus, y el enfoque correcto, can accomplish anything. puede lograr lo que sea. Please do not
take this opportunity for granted. Por favor, no tomes esta oportunidad en vano. You have a magical moment right now. Tú tienes una oportunidad mágica en este momento. And I don't think you're ever going to get rewarded, ever, Y no me imagino que nunca te vas a poder recompensar nunca as highly as you will, a tan grande como tú quisieras in spending as much time as you can building your dynasty right now. y tomando el tiempo de construir tu legado justo ahora. So, ladies and gentlemen, I love you. I appreciate you. Mwah, mwah, Los aprecio, mwah, muchas gracias. mwah. It's been my honor. Get out there Ha and sido be un a placer, network un honor. marketing professional. I love you very Todos much. ustedes, todos See los you later profesionales. tonight. Gracias, nos vemos más tarde. Bye-bye, everybody.